Buenos días, vamos a comenzar la plática del día de hoy que tiene que ver con el ábaco. Sabemos que el ábaco ha sido un instrumento milenario y que no sabemos exactamente dónde fue creado. Se dice que fueron los chinos, pero se han encontrado registros en lo que fue Mesopotamia de hace muchos, muchos años, por lo que también se piensa que por ahí pudo estar su origen, aunque en realidad los que le han dado mucha fuerza, que lo han manejado a través de muchas épocas, han sido los chinos. Por lo tanto, pues se cree que ahí está el fuerte del ábaco. Es la primera calculadora, es nuestro primer instrumento para calcular que ha surgido entre la humanidad. Y por supuesto, a partir de la primera creación del ábaco, empezaron a surgir algunos otros derivados del primero. Por lo tanto, pues conocemos el ábaco chino, el ábaco japonés, el ábaco ruso, otros instrumentos de cálculo acá en América, que pues también de alguna manera se les ha podido llamar ábaco, como la yupana inca, y acá en nuestro país, en México, pues el nepohualtzin, que se le llama ábaco maya. Todos estos instrumentos han sido de cálculo y han servido para que la gente pueda hacer cálculos de manera rápida, sobre todo en los comerciantes que a través del tiempo han tenido que hacer cálculos rápidos por la venta de sus mercancías. Entonces el ábaco ha sido un instrumento milenario de cálculo. Acá pues actualmente se utiliza como un medio didáctico para que los alumnos aprendan ciertos cálculos, valor posicional. Sin embargo, esto pues no ha sido como que digamos muy común, ya que lo encontramos en las escuelas así muy por encimita y en los grados básicos de primaria, digamos, primero, segundo, a veces también en tercero de preescolar, pero es un material abandonado. ¿Por qué razón? Porque no se le saca el provecho que se le puede obtener. Realmente es un instrumento que sí nos va a dar mucho para poder enseñar matemáticas. No nada más para que los alumnos cuenten, digamos, una decena o hagan pequeños cálculos, sino que nos va a dar para mucho. Y ahorita pues vamos a hablar acerca de varios. Nuestra plática está centrada en el ábaco tradicional o clásico, que es el común, el que conocemos, que podemos encontrar en cualquier lugar, una papelería, un lugar donde venden materiales didácticos, en fin. Este ábaco es pues de costo muy accesible, casi cualquier persona puede comprarlo. Y bueno, en este caso el que vamos a presentar es el más común, que tiene, como observamos, 10 varillas, 10 líneas. Y en otro momento también hay uno que es a la mitad, que tiene solamente 5 varillas. Ese todavía es más económico y puede permitir cálculos muy sencillos para niños pequeños. Ese se recomendaría para primaria baja. En este caso, ya podría ser para primaria alta. Realmente no se necesitan muchas varillas, solamente para cuando se va a hacer multiplicación o división, sí se requiere un poquito más. Para preescolar, el uso del ábaco pues es bastante reducido, sin embargo sí tiene pues alguna utilidad, y para ello se recomienda utilizar ábaco como este. A este le llamamos ábaco vertical y en este caso tiene 3 postes. Se le pueden sacar las rueditas, que en este caso hacen la vez de las bolitas del otro ábaco, y permite que los niños de preescolar puedan hacer cálculos, conteo de una manera más sencilla. Existe otro también de 6 postes, también ese puede ser muy útil
en el caso del preescolar. La importancia de este tipo de ábaco es que podemos introducir y sacar las rueditas. Esa es la utilidad de este. Y bueno, hay otros ábacos igual, bueno, también este es de 10 líneas, sin embargo ya tiene otras formas, ya un poquito más sofisticado, pero su utilidad sigue siendo la misma. Y también les voy a mostrar otro ábaco del que vamos a hablar más adelantito, que es el ábaco japonés o ábaco soroban. ¿Qué utilidades podemos rescatar en cualquiera de estos ábacos? Hay otro que les voy a mostrar, más sofisticado. Tiene solamente 5 líneas, pero ya tiene unos números acá que se pueden ir sacando para empezar a hacer algunos cálculos. Entonces, como vemos, hay muchos tipos de ábaco que se pueden rescatar en la utilidad, en la actualidad. Lo importante es que empecemos a aplicarlos. ¿Para qué nos va a servir un ábaco tradicional? Para ubicar el valor posicional, ir reconociendo las unidades, las decenas, las centenas, ir efectuando los cálculos y nos va a servir para hacer sumas y restas de una manera mucho más sencilla, hablando de restas sencillas o con transformación, tanto con decenas, con centenas, como con unidades de millar y todavía más si así lo queremos. También nos va a ser útil para realizar cálculos de multiplicación y división. Por lo tanto, pues vamos a conocer un poquito más acerca del ábaco, la historia que podemos rescatar, ya que es un instrumento que pues podemos encontrar en cualquier lado y casi cualquier persona lo puede conseguir. Por lo tanto, sería conveniente empezar a aprender un poquito acerca de su función. Vamos a ver una pequeña presentación en donde vamos a rescatar algo de la historia del ábaco y vamos a ver algunos tipos de ábaco a través de la historia. Pues ya sabemos que es una herramienta que se ha utilizado a través del tiempo para realizar operaciones matemáticas, básicamente como sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también el ábaco permite realizar otro tipo de cálculos todavía más avanzados, como serían la raíz cuadrada, raíz cúbica, etcétera. Es un método muy antiguo de cálculo y se dice que fue desarrollado en China, aunque como les mencionaba al principio, se han encontrado vestigios en Mesopotamia. No se conoce con exactitud quién inventó el ábaco, sin embargo, el que nosotros conocemos, el diseño del ábaco actual más o menos, fue creado por un filósofo llamado Boetius. Él fue romano y él se dedicaba al estudio de la geometría y las matemáticas. Y bueno, este es un ábaco clásico tradicional y ya lo conocemos, su forma es bastante simple, que se forma por un cuadrado, un marco de madera con 10 barras paralelas de alambre o cuerda, de las cuales corren 10 bolitas movibles. Ya vemos que también tenemos el de 5 líneas. Y bueno, ¿cuáles son las partes que conforman un ábaco? El marco, que sería lo que le da la estructura, las barras, o sea, las líneas de alambre en donde van a estar insertadas las cuentas. Y normalmente se empieza a trabajar desde acá, en este caso la verde que yo tengo aquí sería las unidades, luego las decenas, luego las centenas y así sucesivamente, aunque también podemos empezarlo de manera inversa, es decir, de arriba hacia abajo. Se ha hablado acerca de un poquito de la historia del ábaco y los orígenes se encuentran en China hace más de 3000 años, en donde ya se encontraban ciertos artículos de cerámica en donde se utilizaban cuentas para contar y en algunos libros que se han encontrado también
se han dado cuenta de que ya este tipo de instrumentos se utilizaban para realizar algunas operaciones aritméticas. El ábaco chino se extendió hasta Corea y Japón y luego llegó a todo el noreste de Asia. No eran todos los ábacos iguales, de alguna manera empezaron a presentar diferencias y a partir del ábaco chino que se llama Xuanpan, se empezó a formar el ábaco japonés. Por lo tanto, el ábaco japonés es una derivación del ábaco chino y tiene otra conformación. En la Edad Media los mongoles se extendieron el uso del ábaco de China y lo llevaron a Rusia. Y actualmente el ábaco en Rusia, el ábaco ruso tiene otra conformación también diferente. Entonces vamos a conocer un poquito acerca de cómo lo podemos emplear y cuáles son los ábacos más importantes. En este caso, hablando del chino, es ábaco chino o Xuanpan. Lo podemos conseguir actualmente en cualquier lugar donde vendan materiales didácticos y si observamos tiene dos divisiones. La división de abajo cuenta con 5 cuentas y también podemos observar que las cuentas no son bolitas como las de los ábacos actuales que tenemos, sino son un poquito ovaladas, alargadas, mientras que la parte superior tiene 2 cuentas. Este abaco se trabaja en forma decimal también. Y acá abajo tenemos el ábaco japonés, que se derivó del ábaco chino Xuanpan. El ábaco japonés se llama Soroban y al inicio también tenía otra configuración. Actualmente la forma en que lo podemos encontrar es esta. Cuenta también con 2 partes. La parte inferior tiene 4 cuentas y si observamos son alargaditas, pero tienen así una formita así como un poquito de diamante. 4 cuentas abajo y en la parte de arriba tiene una cuenta. Lo podemos manipular en forma decimal. Y bueno, con el paso del tiempo y el desarrollo de los números indoarábigos, se fue cayendo en desuso el ábaco como instrumento de cálculo. Más o menos se llegó a emplear hasta el siglo XVIII y luego a partir de la Revolución Francesa ya no se utilizó en la escuela porque se empezaron a utilizar los números como tal. Y bueno, a partir de ahí pues ha tenido cierta importancia, pero no la que debiera, ya que nos permite hacer muchos cálculos. Acá en América, los incas usaron un tipo de ábaco que denominaban quipos. Vemos aquí una forma donde hay nudos. Y los aztecas también desarrollaron otro instrumento similar. Entonces vemos que el tratar de hacer operaciones matemáticas de una forma más sencilla ha llevado al hombre a inventar ciertos instrumentos. Y ahora pues ya tenemos un sinfín de formas de cálculo. Sin embargo, estos ábacos todavía nos pueden dar mucho en cuanto a las clases de matemáticas y enseñar a los niños a manejar este tipo de instrumentos. En el caso de América, los ábacos eran distintos y no habían tenido contacto con otras civilizaciones como los europeos o los asiáticos. Sin embargo, ya contaban con una manera de hacer cálculos. Y estos ábacos inicialmente fueron construidos en bronce, madera, mármol, bambú, en diversos materiales y también en diversos tamaños. Algunos ábacos tienen bolitas para poderlas colocar en cierta forma y hacer cálculos más grandes. Sin embargo, ahora vemos que pues el ábaco que nosotros poseemos es bastante sencillo. Se le ha considerado al ábaco como la primera computadora de la historia, ya que permitió que las personas hicieran operaciones matemáticas simples
de una manera más sencilla y les ayudara en su vida diaria. También se empezaron a usar los ábacos para realizar los cálculos fiscales de impuestos y lo que le podían cobrar a los campesinos de acuerdo a la comercialización de sus productos. Por eso el ábaco fue muy importante en la antigüedad, tanto en América como en Asia y en Europa. En algunos lugares de Asia remotos se sigue utilizando el ábaco para enseñar a los niños matemáticas y también para hacer algunos cálculos en cuanto al comercio. Lo que ahora pues nos indica que el ábaco ha sido y sigue siendo un instrumento muy importante a pesar de la abundancia de otros instrumentos para hacer cálculos. Y bueno, vamos a ver esto. Aquí tenemos dos diferentes tipos de ábaco. Bueno, este tiene 10 líneas, nada más que tiene forma de manzanita. Este también tiene 10 líneas, es un ábaco tradicional. Este tipo de ábacos los vamos a utilizar mucho para realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. En este caso, las de hasta abajo serían las unidades, las decenas, las centenas y así sucesivamente. También lo podemos trabajar de arriba hacia abajo. En este caso, estas serían las unidades, las decenas, las centenas y hacia abajo. Si queremos trabajar el valor posicional, podemos trabajar un ábaco de esta manera. Aquí, estas últimas verdes serían las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de millar y así sucesivamente. Este es otro tipo de ábaco, pero en general estos tres que mostramos son los llamados ábacos clásicos o tradicionales. Okay. Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar del ábaco tradicional. Llamamos ábaco tradicional aquel que hemos conocido en las escuelas y que es muy común en nuestros tiempos, que podemos conseguir casi en cualquier papelería. Normalmente tiene 10 varillas, aunque también está el que es a la mitad de 5 varillas. Cualquiera de los dos nos van a servir. Cada uno de ellos tiene en cada varilla 10 bolitas o rueditas. Algunos son más sofisticados, tienen otro tipo de materiales, pero en fin, la forma de representarlo es la misma. El ábaco es un material matemático que está muy desperdiciado. ¿Por qué razón? Porque no se conoce la metodología a cabalidad y se piensa que el ábaco es solamente para hacer algún conteo en niveles muy básicos. Generalmente se ocupa en grados inferiores, pero le podemos sacar mucho provecho en grados superiores, en donde el niño puede hacer otro tipo de cálculos más avanzados. El ábaco tradicional, pues sabemos que es una máquina de contar y de hacer cálculos, pero siempre y cuando nosotros tengamos la metodología correcta. Ha sido un instrumento milenario que ha permitido a la humanidad hacer cálculos de una manera muy eficiente. Aquí en Occidente pues no se maneja mucho, sin embargo se le conoce su aplicación en las escuelas, pero como ya lo dije hace un momento, de una manera muy básica. En este caso, este ábaco que yo tengo aquí es de 10 líneas y nos va a permitir hacer cálculos pues bastante muy buenos, al menos lo que es valor posicional y las 4 operaciones básicas. De esta manera, colocado así en forma vertical, nos va a ayudar a trabajar lo que es el valor posicional. Aquí podemos trabajar números enteros y en donde estoy poniendo mi dedo, podríamos empezar a trabajar las unidades, las decenas, las centenas, unidades de millar y así sucesivamente.
Incluso podemos poner las iniciales de cada una en esta parte de abajo para que los niños no se pierdan. Obviamente esto lo vamos a trabajar sobre la mesa para que las bolitas o rueditas pues no se vengan hacia abajo, sino que podamos fácilmente manejarlas. También tenemos la ventaja de que de esta manera podemos trabajar los números decimales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos podemos colocar en cualquier área. Sin embargo, en esta, por ejemplo, ponemos un punto decimal aquí abajito, entre estas dos varillas, y eso nos indicaría que de aquí hacia la morada, bueno, que aquí en el video se ve un poco azul, serían los decimales, y de aquí hacia la verde serían los enteros. Entonces nos está permitiendo manejar bastantes enteros, y aquí estarían los décimos, los centésimos y los milésimos. Si queremos trabajar 10 milésimos, 100 milésimos, pues únicamente extendemos nuestro punto decimal hacia una parte más en medio del ábaco. Generalmente los ábacos verticales a los que se les van ensartando las cuentas, esos son muy útiles para el conteo en el preescolar. El uso del ábaco en el preescolar es más limitado, pero mediante esos ábacos nos puede ayudar para sentar las bases del conteo. En la primaria ya podemos tener ábacos de este tipo. Y en esta posición ya podemos nosotros empezar a hacer cálculos tanto de suma como de resta, multiplicación y división. Hay dos maneras, podemos empezarlo a trabajar de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. A mí en lo personal me gusta trabajarlo de abajo. Serían las cuentas de la parte de hasta abajo, las decenas, las centenas, las unidades de millar. Pero con eso nos conformamos, ya ni siquiera necesitamos todo esto, tanto para suma como para resta. Para multiplicación y división sí, porque luego tenemos que ocupar más cuentas para hacer los cálculos. Entonces, si nos ubicamos como unidades aquí, podemos nosotros empezar a realizar sumas de una manera correcta, al igual que restas. Y no nada más de 1 o 2 dígitos, sino que podemos trabajar con centenas, con unidades de millar. Y bueno. Muy bien. Entonces ya vimos más acerca del ábaco tradicional y bueno, vamos a ver un poquito más acerca de ellos. Ya hablamos de los ábacos verticales para preescolar, ya hablamos de ese tipo de ábacos, cómo podemos incluso ocupar el valor posicional en un ábaco en cuanto a decimales. Y bueno, para que los alumnos se vayan familiarizando con el trabajo de ábaco, es importante siempre realizar ejercicios iniciales. El niño se debe de ir familiarizando con el instrumento, permitírselo un momento para que de alguna manera libre el niño vaya conociendo el material y vaya haciendo algunas moviendo las bolitas, dándose cuenta cómo se relaciona, etcétera, etcétera. Unos minutos. Ahora sí, ya vamos a iniciar con algunos ejercicios preparatorios. Por lo tanto, vamos a empezar a hacer ciertos cálculos para que los alumnos vayan adquiriendo la habilidad de hacer los cambios correspondientes de una unidad a otra, de unidad a decena, de decena a centena, de centena a unidad de millar, o viceversa, de unidad de millar a centena, de centena a decena o de decena a unidad. Y bueno, por supuesto, podemos ampliarlo hasta más, hasta decenas de millar o más, si lo queremos así. Entonces, podemos empezar a hacer cálculos de que cuenten, en este caso, las unidades, vayan contándolas de una en una. Una vez que llegamos a 10, esas unidades se regresan y se cambian
se regresan al punto de partida y se cambian por una bolita que sería de la decena. Entonces ya tenemos una decena y seguimos contando, ¿sí? Y así podemos ir cambiando, realizar lo mismo con decenas y cambiarlas por una centena. Si queremos hacerlo hasta unidades de millar, lo podemos hacer y luego viceversa. Teniendo una unidad de millar, irla cambiando por una centena, por una decena o por una unidad, según sea el caso. Por ejemplo, aquí está. Aquí ya lo vemos más gráficamente. Tenemos que contamos nuestras unidades, llegamos al 10, la regresamos y la cambiamos por una decena. Luego contamos todas esas decenas. Una vez que terminamos con las decenas, las regresamos y ya obtuvimos una centena. Vamos a ver algunos ejemplos de sumas sin transformación. Esto lo podemos iniciar en la parte inferior del ábaco e ir subiendo, o lo podemos hacer al revés, de la parte superior del ábaco e irlo bajando. En este caso, lo vamos a hacer de la parte inferior y nuestra suma va a ser 24 más 12. ¿Cómo lo realizamos? Colocamos el número 24 en las unidades, digamos el 4 en las unidades y el 2 en las decenas, y empezamos a agregar 12, que sería el siguiente sumando. Podemos agregar primero el 1 de la decena para que no se nos olvide. Y enseguida vamos a agregar las dos cuentas restantes. Como resultado nos queda el número 36. Por supuesto, muy fácil, ya que no tenemos que hacer ninguna transformación. Para realizar una contransformación, ahí sí vamos a realizar cambios de acuerdo. A ver, tenemos 39 más 17. Vamos a colocar el 39, que serían 3 con el 1 de las decenas del 17 para que no se nos olvide, porque al inicio tendemos a olvidarlo, entonces ya de esta manera ya no nos confundimos. Hay que agregar las 7 decenas, pero solamente tenemos 4. Por lo tanto, vamos a agregar esas 4. Vamos a agregar esas 4 y automáticamente regresamos porque ya no tenemos y vamos a hacer un cambio, por lo que agregamos una verde de acuerdo al cambio que acabamos de efectuar y entonces ya podemos realizar las otras que nos faltaban en las unidades y ya tenemos nuestro resultado. Pero bueno, vamos a verlo más prácticamente en este video. Realizaremos esta suma 25 más 17 en el ábaco. Nos vamos a ubicar en el lugar de las decenas y formamos nuestro número 25. Ya está. Ahora vamos a sumarle 17. Empiezo por las decenas para que no se me olvide. Ya tengo mi decena y ahora voy a sumar los otros 7. Llevo 5, pero ya no me alcanza. Entonces voy a regresar y voy a hacer un cambio. No se me debe olvidar que ya llevaba 5, 6 y 7. Por lo tanto, mi resultado es 42. Aquí tenemos un cálculo de una suma más grande. Bien, ahora la suma que realizaremos es 365 más 282. Vamos a notar que en unidades no vamos a hacer ningún cambio. El cambio lo vamos a realizar únicamente en las decenas. Bueno, empezamos. 365 más 280 y se supone 8, pero solamente tengo 4. Regreso, cambio por una centena, 5, 6, 7,
8 y 2. Mi resultado es 647. Vamos a ver un poquito de la resta. Para iniciar con la resta también es importante hacer cálculos de ejercicios de cambios, pero ahora los vamos a hacer, ya lo habíamos mencionado en la parte anterior, en forma inversa. Ahora nos vamos a ubicar en donde queramos empezar a transformar. Por ejemplo, podemos ubicarnos en centenas o en unidades de millar. Y ya vamos a ir cambiando. Por ejemplo, si me encuentro en las unidades de millar y marco una cuenta, equivale a 10 centenas. Una centena equivale a 10 decenas y una decena a 10 unidades. Y se deben ir practicando un poquito estos cambios. Es decir, estoy en una unidad de millar y la voy a cambiar por 10 centenas. Vamos a ver una resta muy sencilla que no tiene transformación, en donde es 36 menos 12. Con todas las cuentas del lado izquierdo, vamos a mover las correspondientes a 36, que serían 3 decenas y 6 unidades, al lado derecho. A esas 36 le vamos a quitar o restar 12 cuentas. Por lo tanto, retiramos una decena hacia la izquierda y enseguida las 2 unidades restantes. Esto es muy sencillito porque no tenemos que hacer ninguna transformación. Aquí está el 36 y movemos una decena y 2 unidades y ya tenemos nuestro resultado. Vamos a ver esta resta en donde sí vamos a realizar una transformación y además es una resta con centenas. Lo que realizaremos es 265 menos 128. Empezamos. Colocamos el 265 y a ese 265 le vamos a quitar 128. Entonces empezamos a quitar una centena, 128, pero nada más tengo 5. Por lo tanto, las regreso y voy a cambiar por una decena. Ahora ya tengo suficientes para cambiar. 6, 7, 8. Mi resultado es 137. Ok, muy bien. Vamos a ver otra parte. Por supuesto, sí podemos realizar cálculos con mayores cantidades, también multiplicaciones y divisiones. Vamos a irnos a otra presentación en donde vamos a ver un poquito acerca del ábaco japonés. Ya lo presentamos hace un rato. Y bueno, este ábaco se originó alrededor del siglo XVI. Inicialmente tenía una forma semejante como el suanpan chino, de 2 cuentas en la parte superior y 5 en la parte inferior. Y ya lo hablamos de que es una derivación del chino. Posteriormente se le eliminó una de las cuentas superiores y una de las inferiores, quedando en disposición de 1,4, que es la más adecuada para el sistema decimal que se utiliza actualmente. Vamos a ver. El soroban tiene un número variable de varillas por la que se van a deslizar las cuentas. Generalmente son 13, con 13 es más que suficiente para operaciones comunes de suma y resta, pero en algún momento puede quedarse pequeño para realizar multiplicaciones y divisiones con números grandes. Generalmente se le van asignando las letras del alfabeto de derecha a izquierda para facilitar la anotación de los movimientos. Quiere decir que le vamos a asignar la letra A ver, en este caso que yo tengo aquí,
le vamos a asignar la letra A, B, C y así sucesivamente. Este es de 11 líneas. Este nos va a servir para hacer cálculos sencillos de sumas y restas o muy sencillitos de multiplicaciones y divisiones. Entonces aquí vamos a ver la estructura del ábaco japonés. En la parte inferior tenemos las 4 cuentas, que ya vimos que más o menos es como una formita de diamante, y a esta parte de abajo se le llama tierra. La parte superior tiene solamente una cuenta y a la parte superior se le llama cielo. Esa cuenta que está en la parte superior vale 5 y las de la tierra, que son 4, cada una de ellas vale 1. Cuando nosotros vemos la parte de la división que tenemos, ese es un punto divisor o un eje. Cuando nosotros acercamos una cuenta al eje, se llama encender el ábaco, o sea, ya está en posición de darnos una lectura. Entonces, si yo subo una de estos diamantitos de una cuenta, estoy mostrando el número 1. Si la bajo, bueno, tengo mi ábaco en ceros. Si yo bajo esta cuenta de la parte superior al eje, estoy accionando el número 5. Esta que está pegada a este marco me va a indicar las unidades y a esta le asignamos la letra A. El siguiente serían las decenas y le asignamos la letra B. La tercera sería centenas y le asignamos la letra C. Y así sucesivamente. Por supuesto, ya estamos notando que el ábaco japonés es más complejo que cualquier ábaco simple, tradicional o clásico. Cuando todas las cuentas están alejadas de la barra central, el soroban nos va a mostrar la cifra ceros. Le llamamos también que está apagado el ábaco. Para anotar las distintas cifras se debe poner el soroban sobre una superficie horizontal y se sujeta con la mano izquierda y se van anotando las cifras que van componiendo el número con las que se desea hacer un cálculo con la mano derecha. Las cuentas inferiores se van acercando a la barra central con el dedo pulgar. Con el dedo índice se van alejando de la barra las cuentas inferiores y se hacen todos los movimientos de la cuenta superior. Si se acercan a la vez a la barra o se alejan, la cuenta superior y alguna de las inferiores se van usando ambos dedos simultáneamente. Aquí nos vuelve a recalcar lo de las varillas, en donde vamos a asignar la A a las unidades, la B a las decenas, C a las centenas, D a las unidades de millar y así sucesivamente. En realidad se puede tomar como varilla de las unidades cualquiera de ellas. En el dado caso de los números decimales, ocurre ahí algo semejante a como lo representamos en el ábaco tradicional. Las cuentas solamente tienen valor cuando se encuentran desplazadas hacia la barra central. ¿Sí? Es decir, que si no las tengo cerca de la barra central, pues estamos en ceros. Cada varilla se va a dividir en 2 partes. Una barra horizontal y en la parte superior hay una cuenta, ya vimos, en este caso estamos representando el número 1. Acá, en la parte superior, tenemos el número 6. ¿Y por qué? Porque la cuenta superior vale 5 y la de abajo vale 1, entonces son 6. Aquí en la parte izquierda, perdón, la parte derecha tenemos el número 16.
Acá con color azul podemos observar el número 26. Entonces, como vemos, el ábaco japonés también nos va a ofrecer una infinidad de posibilidades para efectuar cálculos, representación de números en una forma diferente, utilizando otro material para que los alumnos no se aburran siempre de las mismas estrategias, sino que tengamos pues una amplia gama de posibilidades de mostrarles. Y la última presentación que vamos a ver brevemente sigue siendo con respecto al ábaco japonés, que nos ofrece otra situación en cuanto a cálculos con las manos. El ábaco japonés semeja las manos y lo podemos trabajar así. Vamos a ver que nuestras manos van a funcionar como si fueran el ábaco japonés. ¿Cómo va a ser esto? En cada mano nosotros tenemos 5 dedos. En nuestro pulgar va a tener el valor de 5. Va a asemejar la parte superior o cielo del ábaco japonés. ¿Sí? Y cuando el pulgar se encuentra extendido va a valer 5. Si nosotros lo cerramos, pues va a valer 0. Cada uno de los demás dedos que tenemos, los otros 4, van a valer 1. Se asemejan a las cuentas que van en la parte inferior del ábaco, es decir, en la tierra. Entonces quiere decir que con cada una de nuestras manos estamos haciendo lo equivalente a una varilla del soroban. Nuestra mano derecha va a equivaler a la varilla A, que se ubica en las unidades, y nuestra mano izquierda va a equivaler a las decenas que se muestran en la varilla B. Aquí ya lo tenemos explicado. Y aquí, por ejemplo, que tengo cerrado el pulgar y el otro dedo índice, estoy representando el número 3. Ya vimos entonces que con la mano izquierda se representan las decenas del 10 al 40, desde el índice hasta el meñique, el 50 con el pulgar. Con la mano derecha se representan las unidades, del 1 al 4 desde el índice hasta el meñique y el 5 con el pulgar. Manos en cero, número 4. Número 45. ¿Sí? Tenemos cerrados todos los que nos indican 1 de la mano derecha, solo el pulgar, que vale 5. Y acá los 4 dedos, que en este caso valen 10 cada uno, me hacen el número 40 y el pulgar está cerrado. Por lo tanto, estoy representando el número 45. Acá el número 55. Y bueno, aquí convendría entonces empezar a ejercitar con nuestras manos estos números. Por supuesto, con esta manera solamente vamos a poder representar números que impliquen unidades y decenas, pero es otra forma en que podemos hacer nuestra práctica matemática más eficiente, más dinámica y que nuestros alumnos tengan más posibilidades de tener diferentes cosas para aprender. Y como vemos, pues le podemos sacar muchísimo provecho a estos materiales. Y bueno, yo nada más presenté 2. El ábaco chino es más complejo, también el Nepohualcínsin y los demás. Cada uno tiene pues su complejidad y su forma, su metodología. Pero bueno, creo que es una forma útil de iniciar el trabajo con el ábaco, de empezar a investigar más y de cómo podemos
trabajarlo dentro de la escuela, ya que es un instrumento bastante económico y que cualquier alumno lo puede conseguir, está más o menos al alcance de casi cualquier persona. Incluso el japonés tampoco es muy caro. Y bueno, podemos empezar a hacer nuestras clases de matemáticas más dinámicas, más divertidas y sobre todo más significativas para el alumno. Y bueno, aquí finalizamos esta plática. Espero que les haya sido útil, sobre todo la importancia de crearles ese deseo de aprender cosas diferentes y de buscar este material que es tan importante y que por eso le pusimos el título, es un olvidado, porque lo tenemos ahí arrumbado y no se le saca el provecho que pudiera tener. Muchas gracias.